Muchas gracias por asistir, por su presencia. Y bueno, pues vamos a continuar con esas vidas paralelas que han tenido la genética y los premios Nobel, porque como les decía el otro día, la genética nace en 1900, los premios Nobel empiezan a entregarse en 1901, con lo cual la cuestión que yo me planteé y que traté de explicarles el otro día era cómo realmente la historia y el desarrollo de la ciencia genética pues se ve reflejada en la concesión de los premios Nobel que se han ido concediendo a lo largo de los años. Hoy, el otro día, hablábamos del contenido formal de la genética y les decía que como el núcleo, el alma de la genética es el material hereditario, es decir, los genes, entonces el concepto formal de la genética tenía que ver con las preguntas en relación con los genes, qué son, cómo se organizan y transmiten, cómo y cuándo se expresan, cómo cambian y cuál es su destino en el espacio y en el tiempo. Y les decía que cuando en los cursos normales de genética les decía a los alumnos que ese era el contenido del curso, decían, pues qué fácil, son 6 preguntas, pues ya está chupado. El problema está que lo que encierra cada una de esas preguntas pues les hacía ya la vida un poquito más complicada. El segundo tema de este ciclo se refiere al método científico. El método científico en genética y cómo también los premios Nobel pues, han ido jalonando la historia del método científico en la genética. Yo también les decía a mis alumnos que si algún día querían ser famosos y recibir el premio Nobel, pues tenían que plantearse 3 cuestiones fundamentales que son, digamos, el trípode que sostiene el método científico. Ese trípode, esas preguntas fundamentales, se refieren, en primer lugar, que hay que hacerse una pregunta importante, porque si uno va a investigar y la pregunta que trata de contestar es una tontería, pues esa persona a lo mejor lo pasa muy bien, pero no le darán el premio Nobel. Por tanto, hay que buscar una pregunta importante. En segundo lugar, esa pregunta hay que contestarla y hay que plantearse en qué material biológico voy a hacer la investigación, porque evidentemente, según qué tipo de preguntas, pues hay que elegir un material biológico u otro. Y, en tercer lugar, hay que plantearse cuál va a ser la técnica metodológica o instrumental que voy a seguir para hacer la investigación. Entonces, si nos planteamos ese trípode de las 3 cuestiones fundamentales, entonces podremos aplicar perfectamente nuestra investigación y llegar a conseguir, si hay suerte, el premio Nobel. La pregunta no la voy a repetir porque la he mencionado hace un momento, son preguntas en torno a los genes, el qué son, cómo se organizan y transmiten, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas realmente tienen un contenido importante. El segundo aspecto se refiere al material biológico que se va a utilizar. Y aquí quiero utilizar algo que escribió Mendel, como ustedes saben, Gregor Mendel, pues es el padre de la genética, porque gracias a sus investigaciones y a sus primeros datos científicos, pues fue como nació la genética. Y entonces el trabajo de Mendel, que digamos no se ajustaba a los cánones de los que son los trabajos actuales, en cuanto se refiere a lo de material y métodos, etcétera, pero sin embargo dentro de su escrito contiene unas explicaciones que realmente se ajustan muy bien a lo que yo quiero contarles a ustedes ahora. Y es que decía, en cuanto al material biológico se refiere, recordarán que Mendel se le conoce, sí, Mendel, el de los guisantes, luego les diría que Mendel, el de los guisantes y de 100 especies más, porque Mendel en realidad trabajó con casi 100 especies vegetales, trabajó con abejas, trabajó con ratones, hizo algún pinito en genética humana, en sus principios, pero en realidad pues, se le conoce por Mendel de los guisantes porque fue su investigación con guisantes lo que estableció las leyes, lo que hoy se conoce como leyes de Mendel y que son el fundamento y el comienzo de la genética.
Entonces decía Mendel, lo que pongo aquí, lo leo, decía, el valor y utilidad de un experimento dependen de lo apropiado que sea el material para el objeto con que se emplea. Y por ello, en el caso que nos ocupa, no carece de importancia qué plantas se emplean para experimentar y de qué manera se han llevado a cabo los experimentos. Él eligió, como digo, el guisante. Otra de las especies que utilizó fracasó en sus experimentos porque no reunían las cualidades que él decía deberían requerir. Entonces, por hacer un breve esquema de lo que fue cambiando el material biológico que se utiliza en las investigaciones en genética, empezando, como decía, desde los guisantes de Mendel y las otras muchas especies con las que trabajó. En realidad se puede decir que la reina fundadora de las especies biológicas fue la mosca de vinagre, un insecto, Drosophila melanogaster, porque con ella fue con la que el otro día hablábamos de Morgan y veíamos una fotografía de Morgan en su cuarto de las moscas. En fin, digamos que la primera investigación genética se hizo, como digo, con Drosophila, y después pues ha habido otros premios Nobel, investigaciones que se realizaron también utilizando esta misma especie, y esto ha sucedido a lo largo de los años, tanto en el año 46 como en el 95 o el 2011, en distintos premios Nobel que se concedieron. Pero como os comentaré dentro de un momento, y también el otro día se lo decía, en algún momento los insectos se hicieron demasiado complicados para la investigación genética que se quería desarrollar, y entonces fue cuando se pasó a manejar otros organismos biológicos, como son los hongos, y dentro de los hongos lo primero fue Neurospora, con las experiencias de Vidileitatum, que ahora les recordaré muy brevemente, después ya con levaduras, géneros Saccharomyces y Schizosaccharomyces, y distintos científicos galardonados con el premio Nobel en distintos años, pues utilizaron estos hongos. Después fue cuando entran en la historia de la genética los virus y las bacterias, y también pues las particularidades de los ciclos biológicos de virus y bacterias resultaban ser muy favorables para la investigación genética, y efectivamente pues hubo muchos premios Nobel que trabajaron con virus, bacteriófagos y también con bacterias, como aparece aquí. Cuando se querían estudiar algunos procesos más complejos, por ejemplo, procesos de desarrollo, entonces también se volvió a cambiar de organismo modelo para los estudios genéticos, como fue el estudio con nematodos, la especie Caenorhabditis elegans, C. elegans, que es un gusano, y con ellos hicieron estudios de desarrollo que comentaremos en la tercera conferencia del ciclo. Luego, ayer, el otro día, hablábamos de las investigaciones hechas con los telómeros y los extremos de los cromosomas. Esas se hicieron con unos organismos como son los protistas ciliados, el género Tetraimena. Además, también dentro del reino vegetal hay premios Nobel concedidos en estudios hechos en maíz, los de Barbara McClintock, que también mencionábamos el otro día, con los elementos genéticos móviles, o en plantas, el trigo, la revolución verde, que el otro día también veíamos alguna diapositiva y que comentaré en una de las conferencias posteriores. Y también, por último, hay que señalar, ya dentro, por ejemplo, de los mamíferos, están el ratón como especie biológica muy útil para estudios genéticos, también, por supuesto, la especie humana, y también ya anfibios en algunos de los premios Nobel. Por tanto, ya tenemos, digamos, el material biológico. Tenemos que pasar a las técnicas que se van a utilizar. Y nos vamos a referir al método científico. El método científico, en primer lugar, volver a recordar a Mendel. Mendel no recibió el premio Nobel porque se murió antes de que existieran los premios Nobel, pero sin embargo
lo menciono aquí por, digamos, la clarividencia que tuvo en algunas de sus escritos y opiniones. Por de pronto, el método científico que utilizó Mendel, como decía el profesor Francisco Ayala, es un modelo de investigación con el método hipotético-deductivo. Es decir, se conocen unos datos experimentales, se hace una hipótesis de trabajo, esa hipótesis de trabajo se comprueba que se ajusta a los datos experimentales ya conocidos, se experimenta para ver si la hipótesis parece ser verdadera, se llega a unas conclusiones que plantean nuevas preguntas, nuevos razonamientos que continúan, por tanto, con el desarrollo de la investigación científica. Entonces, eso es lo que destacaba Francisco Ayala como mérito del trabajo de Mendel. Cuando preparaba esta diapositiva, pues recordé, y por eso lo pongo aquí, que a mí hay tres lecturas que me han marcado mucho en mi carrera científica. Uno es el trabajo de Mendel, el original, el publicado en 1866, hibridación con plantas, experimentos sobre híbridos de plantas. Un segundo libro que también me entusiasmó fue el de la doble hélice, que es una especie de autobiografía de Watson, donde cuenta pues las cosas buenas y las cosas malas de la investigación, en este caso en torno al descubrimiento de la estructura de la doble hélice. Y, en tercer lugar, en la obra de Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos para la investigación genética, para la investigación científica, donde parece que uno está sentado, conversando con Ramón y Cajal, escuchando sus consejos, todos absolutamente válidos a pesar del tiempo transcurrido, y lo único que habría que cambiar de todo su escrito es que decía que el idioma científico era el alemán, que en su tiempo lo era. Ahora habría que decir que es el inglés. Salvo eso, me parece fantástico el leer que fue el discurso de ingreso de Ramón y Cajal en la Academia de Ciencias Española, en la Real Academia de Ciencias. Y a mis alumnos pues les decía que si alguno quería formarse en ciencia, sería bueno que leyera esos tres libros. Pero además de ese método científico hipotético deductivo de Mendel, hubo dentro de la vida de la genética algo que les comenté en la conferencia anterior y que hoy voy a detallar un poquito más, y es cuando se cambió de método científico, en el sentido de que se había llegado ya a un punto en el que los problemas genéticos no se podían resolver con los organismos o los caracteres que se estaban estudiando, porque resultaban a lo mejor demasiado complejos. Y entonces fue cuando se decidió cambiar de método de trabajo y plantear el tema de la influencia de los genes en los compuestos químicos, o en otras palabras, es decir, cómo los genes controlan las reacciones químicas. Y por eso les mencionaba el otro día la importancia de las experiencias de Biddle y Tatum, porque cuando se planteó el estudio de la genética o el control genético de las reacciones químicas, pues al principio, aunque había habido unos datos previos muy tempranos, imagínense, Garrod, un médico, hizo los primeros estudios sobre errores del metabolismo humano, que luego se demostró naturalmente que eran producidas por mutaciones genéticas. Lo que pasa que en aquella época, como la genética todavía no se sabía nada, pues no se podía interpretar como luego se ha podido interpretar. Y entonces fue cuando decidieron, para estudiar la genética de las reacciones químicas, el cambiar de material de trabajo y de método científico. Y entonces fue cuando se empezó a estudiar los pigmentos. Los pigmentos, en definitiva, son compuestos químicos y sin embargo, son muy fácilmente observables, porque, en definitiva, lo que observamos son colores. Y por eso, al principio, se empezó con el color de las flores, pero
aquello tampoco se ajustaba demasiado como material científico para este tipo de estudios genéticos y se decidió cambiar de organismo biológico y fue cuando se pasó a estudiar el ojo compuesto de Drosophila, otra vez la reina fundadora dentro de la genética, y los pigmentos, el color de los ojos se debe a los distintos pigmentos que forman esos ojos compuestos. Y por eso en la conferencia anterior les ponía estas diapositivas donde Biddle y Tatum, en lugar de seguir estudiando el color de las flores, decidieron estudiar los pigmentos que dan la coloración al ojo compuesto de Drosophila. Este es el fenotipo normal, el color rojo normal. Este es el rojo vermellón. Este es el color sepia, este es el color blanco, y todo esto se producen por mutaciones. Y entonces lo que hicieron fue estudiar la genética de esas mutaciones y se pudo llegar a poder relacionar que determinadas mutaciones, por ejemplo, la mutación vermilion, mutación vermellón o bermejo, este gen codifica para una enzima concreta, la triptófano pirrolasa, que es la que controla la transformación de triptófano en formilquinurenina. O bien otra mutación que ocurría en Drosophila, la mutación cinnabar o cinabrio, un color rojo mate, que también este gen codifica para esta enzima, quinurenina 3-hidroxilasa, que es la que condiciona la transformación de formilquinurenina en hidroxiquinurenina. Es decir, esto empezaba a relacionar los genes vermilion cinnabar con sustancias químicas y con tanto por reacciones químicas. Pero también ellos decidieron que Drosophila era demasiado compleja para este tipo de estudios y decidieron cambiar, y aquí es cuando aparecen por primera vez los hongos en estudios de genética, y utilizando el hongo Neurospora, lo que hacen es estudiar rutas metabólicas. Concretamente, Biddle y Tatum decidieron estudiar la ruta del triptófano y, en concreto, desde el ácido antranílico hasta el ácido nicotínico. La conclusión que llegaban en sus estudios era que, de forma genérica, se podía decir que los genes codifican para enzimas, las enzimas controlan el paso, transformación de unas sustancias químicas en otras, de tal manera que el conjunto de todos estos procesos es lo que constituye esa ruta metabólica. Y entonces, utilizando rayos X para inducir mutaciones, tuvieron en Neurospora muchos mutantes y muchas posibilidades de hacer el tipo de estudio que necesitaban. Y eso les llevó a postular algo que fue muy importante, les decía el otro día, que era la hipótesis un gen, una enzima, hipótesis que proponen el año 1941. En esa hipótesis un gen, una enzima, lo que establecen por las rutas metabólicas que mencionaba antes es que hay una correspondencia entre genes y enzimas. Pero lo que no se sabía al principio era si los genes permitían o impedían la actuación de las enzimas, o si había algún tipo de relación informacional entre los genes y las enzimas. Piensen que los genes son trozos de ADN, un tipo de molécula química, las enzimas son proteínas, otro tipo de molécula química, y lo importante era saber qué tipo de relación o conexión podía haber entre una estructura molecular de la molécula de ADN, que son los genes, con la molécula de proteínas, que son las enzimas. Y entonces fue cuando vino la importantísima actuación de Crick, que lo mencionaba el otro día, cuando llegó a postular algo que para mí es, digamos, la idea más fecunda de la ciencia genética, que es la hipótesis de la secuencia. La hipótesis de la secuencia, a la que propuso Crick, se basó en que, como se trataba de saber si había algún tipo de relación entre genes, de relación informacional entre genes y proteínas, que son las enzimas, entonces
basándose Crick en datos en relación con proteínas, como son las hemoglobinas humanas, o como se demostró también con las hemoglobinas humanas, que la especificidad funcional de las proteínas depende de la secuencia de sus componentes, que son los aminoácidos. Entonces, Crick, en fin, con algo que ahora parece una perogrullada, pero que en su momento fue realmente sensacional, Crick se planteó si la composición química de los genes es un polinucleótido y la composición química de las proteínas es un polipéptido, entonces tratar de relacionar los nucleótidos con los aminoácidos. Y efectivamente, entonces, lo que Crick propuso como hipótesis que la propuso sin ninguna demostración experimental todavía, es decir, que a la ordenación secuencial de las bases nitrogenadas que componen el ADN, adenina, timina, guanina, citosina, determina la secuencia de aminoácidos que forma la proteína que codifica ese gen y la secuencia de aminoácidos es lo que da la especificidad funcional de la proteína. Entonces, efectivamente, la hipótesis de la secuencia de Crick se demostró el año 64, él la propuso el año 58, se demostró el año 64 y, sin embargo, del 61 al 64 se descubrió el código genético basado en la hipótesis de la secuencia. Es decir, que el mundo científico se fió de Crick y de su planteamiento lo dio como bueno, aunque no estuviera experimentalmente demostrado. Entonces, por eso pensé que tenía que hacer este pequeño homenaje a Crick, para mí una de las mentes más preclaras que ha tenido la ciencia genética, tanto por su participación con Watson en dilucidar la estructura de la molécula de ADN, como en esta hipótesis de la secuencia, con las aportaciones que hizo sobre cómo tenía que ser el código genético, por simple, digamos, razonamiento lógico, y también, pues, porque al final él, aunque ya era como resumen de lo que durante muchos años mucha gente había investigado, llegó a plantear y denominó el dogma central de la biología molecular, que, como les decía el otro día, es que la información genética está en el ADN, que esa información se transcribe como un mensaje a otra molécula, que es el mensajero, y ese mensaje se traduce a la molécula final, que es la proteína. Entonces, curiosamente, Crick, que era inglés y estudiaba en el Reino Unido, huyendo de los impuestos, se fue a trabajar a Estados Unidos y al final, además, ya se dedicó a estudiar el cerebro. En fin, le interesaba mucho los aspectos del cerebro, incluso llegó a plantear la investigación científica sobre la presencia del alma en el cerebro, incluso decía que había descubierto la célula donde estaba el alma. Bueno, esto quizás serían cosas de su vejez, de que ya no, pero en fin, quiero decir que él estaba siempre muy preocupado con, digamos, temas novedosos de investigación. Entonces, dentro del esquema de lo que quiero hablarles hoy, por un lado tenemos el método científico. Hemos hablado de Mendel y hemos hablado de Videlli-Tatum y la hipótesis del gen enzima, etcétera. Y, por otro lado, nos quedan las técnicas. Las técnicas que pueden ser instrumentales o pueden ser metodológicas. Me voy a referir a técnicas instrumentales que se utilizan en genética y que han sido objeto de merecer el premio Nobel a sus descubridores. Aquí están las que vamos a ir viendo, pero vamos a pasar ya directamente a ellas. En primer lugar, en la historia de la genética hay una primera etapa donde se trata de, digamos, de la genética de la transmisión de los caracteres hereditarios, la genética que estudia el material hereditario, cuando se descubre que los genes son ADN. Otra época en la que el tema de la investigación es esos genes, cómo se expresan, cuándo se expresan,
Y hay una época en la historia de la genética que va del año 75 al año 85, que es lo que en la historia de la genética se conoce como la nueva genética. La nueva genética es una expresión que utilizó Nathans, que fue también premio Nobel, en el año 79, para referirse a la genética que está basada en la tecnología de los ácidos nucleicos. Esa tecnología de los ácidos nucleicos, que como digo, se desarrolla desde el año 75 al año 85 y que ahora naturalmente se sigue utilizando, se puede resumir en 4 aspectos. Por un lado, las técnicas de restricción del ADN. Restricción en genética quiere decir fragmentación. Es la fragmentación del ADN, que ahora me refiero a ella. ¿Cómo se puede? La molécula del ADN es una molécula muy larga y entonces para determinado tipo de estudios pues hay que cortarla. Y entonces lo que importante era cortarla por donde el investigador quería cortarla. Y para eso hacía falta una serie de adelantos, digamos, tecnológicos, y esos adelantos tecnológicos son los que, como diré después, valieron 2 premios Nobel. Después también está la técnica de hibridación. La hibridación de los ácidos nucleicos quiere decir que, como la molécula de ADN está formada por 2 hélices, pues a lo mejor se podía pensar que pues, ya podía ser posible separar las 2 hélices de 2 moléculas distintas y hacer una especie de mixto, cogiendo una hélice de una molécula y otra hélice de la otra molécula. Eso es la hibridación. La tercera técnica es la de secuenciación del ADN. Si a partir de la hipótesis de la secuencia lo que sabemos es que hay una relación entre la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN y los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos de las proteínas, entonces lo importante es que si podríamos de alguna manera leer el mensaje genético que lleva escrita una molécula de ADN. Porque, como veremos dentro de un momento, el ADN se podía ver, pero no se podía leer el mensaje que contenía. Entonces, veremos la técnica de secuenciación del ADN y, por último, en cuarto lugar, las técnicas de amplificación del ADN es la posibilidad de obtener grandes cantidades, número enorme de moléculas de ADN a partir de una muestra mínima de ADN. Hoy día que estamos tan familiarizados y en cualquier cosa dicen, no, esto hay que hacer una comparación del ADN del asesino o del posible asesino o del posible violador con el ADN, los restos encontrados orgánicos, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer para poder solucionar esas cosas es tener mucho ADN para poder trabajar. Si a lo mejor la muestra es ínfima, pues con una molécula de ADN pues no podríamos hacer prácticamente nada. Pero si esa copia la podemos amplificar y obtenemos millones y millones de copias, entonces se facilita el trabajo. Y esa técnica de amplificación del ADN también, como veremos, fue objeto de otro premio Nobel. En relación con la manipulación genética, es importante, por de pronto, decir que cuando se habla de manipulación genética, mucha gente se asusta porque manipular, si uno va al diccionario de la lengua, pues manipular muchas veces se coge el sentido peyorativo, es decir, es manejar los asuntos en beneficio propio y perjuicio de terceros, y ahí estamos manipulando. Cuando se habla de manipulación de genes, lo que se hace es seguir una de las acepciones que recoge el diccionario de la lengua española, que dice manipular es manejar con las manos o con instrumentos. Entonces estamos manipulando. Entonces, cuando se habla de manipulación genética, quiere decir que desde que estas técnicas a las que me he referido y que voy a detallar funcionan, los genes se pueden tocar, entre comillas, porque se pueden manejar con instrumentos y, por tanto, a lo mejor dentro de una enorme masa molecular, cantidad enorme de ADN que pueda tener el núcleo de una célula, se puede aislar un trocito de ADN, que es un gen concreto,
y ese gen se puede pasar de unas células a otras, de unos individuos a otros de una especie o incluso de especies distintas. Es decir, que por técnicas de manipulación de laboratorio se puede trabajar, digamos, con esa molécula, esos genes aislados. Y entonces una de las primeras manipulaciones que se hizo fue lo que se llaman las moléculas de ADN recombinante. Moléculas de ADN recombinante significa, no coincide con lo de la hibridación de ADN que decíamos antes, sino simplemente que si tenemos una molécula de ADN y tenemos otra molécula de ADN, de alguna manera tratar de unirlas y tener una sola molécula formada por las dos moléculas, digamos, por ejemplo, una detrás de otra. Entonces, esas moléculas de ADN recombinante pues, se pueden obtener con facilidad desde que se pusieron a punto las técnicas que pusieron, por un lado, Paul Berg, que le valió el premio Nobel el año 1980, o por las técnicas de Arbor, Smith y Nathans, que también les valieron el premio Nobel el año 78. El año 80 Paul Berg y el año 78 estos tres investigadores. En los dos casos lo que se hacía era lo mismo. Lo que se trata es utilizar, producir en los dos fragmentos de ADN lo que se llaman extremos cohesivos. Extremos cohesivos, es decir, que se puedan empalmar, como si fuera pegar las dos moléculas que antes estaban sueltas. Entonces, el primer premio Nobel de Paul Berg, la forma de obtener los extremos cohesivos fue utilizando una determinada tipo de enzimas que él descubrió, las nucleotidil terminaltransferasas, y el otro grupo de investigación consiguió lo mismo, pero con otro tipo de enzimas, lo que se llaman las endonucleasas de restricción. En los dos casos se obtienen moléculas de ADN recombinante con extremos cohesivos. En el caso de Paul Berg, la forma de conseguir que dos moléculas, digamos, se empalmen una con la otra es como aparece en esta diapositiva. Imaginen que tenemos una molécula que aquí he representado en blanco, otra molécula de ADN que he representado en negro. En uno de los extremos de la molécula blanca, por ejemplo, se añaden unas bases nitrogenadas, que en este caso, en el ejemplo, suponemos que es adeninas, AAA, mientras que en la otra molécula negra, por el mismo procedimiento, pero lo que se hace es añadir otro nucleótido, la timina TTTT, con lo cual resulta que como A y T en la estructura molecular del ADN son complementarias y se pegan, entonces estos dos extremos cohesivos que se forman, las 4 adeninas y las 4 timinas, resulta que se pegan automáticamente ellas y por tanto queda unida la molécula blanca con la molécula negra. Ese tipo de técnica pues fue lo que le valió a Paul Berg el premio Nobel. Estos otros investigadores pues hicieron algo parecido pero de otra manera. Utilizaron otro tipo de enzimas que son endonucleasas de restricción. Las endonucleasas de restricción lo que hacen es reconocer determinados tipos de secuencias en el ADN. Estas enzimas se llaman como si fueran tijeras enzimáticas. Lo que hacen es abrir esa molécula de ADN en el lugar que ha reconocido la enzima y resulta que los extremos monocatenarios que quedan resultan ser complementarios entre sí. Si se hace este corte en bisel en dos moléculas de ADN distintas, automáticamente también se pueden volver a pegar como lo otro. Es decir, este método es, digamos, más sencillo, más eficaz y también le valió el premio Nobel a estos tres investigadores. Decía antes que lo importante de lo que estamos viendo y conociendo de la genética es que el mensaje genético está escrito en el ADN en forma de bases nitrogenadas y que cuando nosotros tenemos una molécula de ADN, esa molécula de ADN
la podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva. Esta es una partícula viral, este es un virus. En ese virus, digamos que lo que está en el centro es la envoltura proteica, lo que se llama la cápside del virus, y dentro de la cabeza de esa cápside es donde está toda esta molécula de ADN. Imagínense lo bien plegada que tiene que estar para que quepa en ese volumen tan pequeño aparentemente de la cabeza. Entonces, bueno, si nosotros sabemos que aquí está la información genética de este virus, porque este es el ADN, aquí está la molécula, empieza, por ejemplo, en este punto de aquí y termina en este otro punto de aquí abajo, pero no podemos saber qué mensaje lleva, porque no podemos leer cuál es la secuencia de bases nitrogenadas que condicionaría la secuencia de aminoácidos de las proteínas. O si vemos en esta otra fotografía de estos cromosomas, pues aquí también sabemos que lo que aparece teñido con la técnica utilizada, eso es ADN, pero tampoco tenemos ni idea de qué mensaje genético hay escrito en esos cromosomas, que en definitiva son moléculas de ADN, o cuando esos cromosomas, digamos con una cierta técnica especial, los hacemos explotar, por utilizar un término, vemos aquí a la izquierda que aparece como si fuera esto el esqueleto del cromosoma y toda esta mancha gris que le rodea, entonces es el ADN que constituía ese cromosoma. Entonces, igual que como decíamos con el virus, se puede ver ese ADN, pero no podemos leer lo que lleva escrito el ADN. O en esta fotografía de la derecha, donde es una ampliación, se puede ver, digamos, la molécula de ADN, pero tampoco podemos saber qué información genética contiene. Y entonces fue cuando se dio el paso, importantísimo también, dentro de la tecnología de ácidos nucleicos, era la posibilidad de secuenciar el ADN y por tanto, poder leerlo y saber qué mensaje lleva. Eso le valió el premio Nobel a dos investigadores, a Sanger y Gilbert. Sanger utilizó un método enzimático, Gilbert un método químico, pero en cualquier caso, al final lo que conseguían era secuenciar el ADN. ¿Y cómo se podía hacer eso? No voy a tratar de explicar, sería imposible explicar con detalle el método, pero sí la idea. La idea es que se consigue obtener un ADN original, fragmentarlo en trocitos pequeños, sabiendo que de cada trocito pequeño cuál es la última letra que lleva. Con lo cual, resulta que nosotros tenemos una gran cantidad de fragmentos pequeños de ADN y con una técnica de laboratorio que se llama electroforesis, en un campo eléctrico, permite separar las moléculas por su tamaño, con lo cual resulta que se puede obtener, digamos, como todos estos son distintos tipos de moléculas de ADN de tamaños distintos y que sabemos qué letra, qué base nitrogenada es la que nos va a indicar. Y eso nos permite, pues, establecer, al hacer esta lectura de cómo se han movido en el campo eléctrico los fragmentos de ADN, podemos saber cuál era la secuencia de bases de ese trozo de ADN que estamos secuenciando. Esta era la primera forma de hacer esta lectura de secuenciación. Esto resultaba demasiado complicado. En algunos casos, como en este se puede ver más fácilmente, hay distintos fragmentos de ADN que han emigrado por el campo eléctrico en función de su tamaño y según dónde aparecen, digamos, esos trozos, se puede saber que correspondía a una adenina o a una citosina, otra adenina, guanina, es decir, estamos leyendo base a base ese trocito de ADN. Con lo cual, esto aplicado a moléculas de ADN mucho más largas, pues se puede llegar a conocer el mensaje genético que tenía la molécula. Y con estas técnicas iniciales, pues empezaron a secuenciar al principio, digamos, moléculas pequeñas de ADN
y concretamente pues, se estudiaron el ADN del virus, por ejemplo, el que hemos visto antes en la diapositiva. Entonces, ese virus resulta que tiene una molécula de ADN con 5.386 bases. Bueno, pues Sanger, uno de los galardonados con el premio Nobel, consiguió leer las 5.000 y pico bases una detrás de otra. Después se pasó a moléculas de ADN un poquito más grande y se utilizó un ADN mitocondrial. La mitocondria es un orgánulo de las células humanas y es que tienen ADN, y ese ADN pues tiene más de 16.500 pares de bases, es doble hélice. Aquí he dicho base porque es un caso excepcional donde el ADN está como una monocatenario, no bicatenario. Bueno, el caso es que ese ADN mitocondrial humano, 16.500 y pico, también pues fue Sanger quien lo secuenció por vez primera. Después ya se pasó a otro tipo de virus, más complicado que el primero, que tiene 48.500 pares de base. Es decir, que cada vez se iba aumentando el tamaño de los cromosomas que se estaban secuenciando. Pero claro, y después ya se pasó a organismos que tenían el ADN mayor, de mayor tamaño. Y aquí aparecen las primeras bacterias que se secuenciaron, pero ya estamos hablando de 1.800.000 pares de bases, de 4 millones Escherichia coli, nuestra bacteria reina de nuestro intestino, es Escherichia coli, con 4.600.000 y pico pares de bases, y todas ellas fueron secuenciando. Aquí se puede ver que aparece una persona, un apellido Venter, del cual hablaré en la última conferencia, que hizo todas esas secuenciaciones. Entonces, después de las bacterias, la cosa se iba complicando y entonces aparecieron otras técnicas de secuenciación del ADN que facilitaban, digamos, la lectura de largas moléculas de ADN. Y para eso se utilizaba otra técnica, que era la técnica de Desoxy, que también perfeccionó Sanger, el premio Nobel que estamos tratando, y con la ventaja de que él podía, además, colorear de forma distinta cada uno de los fragmentos que obtenía, con lo cual se veía que había los picos, digamos, corresponden a distintos fragmentos, que hay picos de 4 colores distintos, rojo, azul, amarillo y verde, y entonces cada color se puede relacionar con un nucleótido, con una base nitrogenada concreta, con lo cual, viendo esta figura, como aparece aquí en el laboratorio, esto con una lectura láser se puede leer perfectamente y entonces saber que ese trozo de ADN estaba formado por esta secuencia, o cuando ya se trata de más cantidad de ADN, como aparece aquí, pues una serie de secuencias de las bases nitrogenadas en ese trozo de ADN que está secuenciando. Y, claro, naturalmente, la tecnología actual ha alcanzado unos niveles realmente fabulosos que permiten leer los genomas, es decir, la información genética completa de organismos más complicados, como son pues distintos mamíferos, como aparecen aquí, llegando pues hasta la especie humana, donde nuestro genoma tiene 3.000 millones de pares de bases. Es decir, que hemos pasado de centenares a miles, a decenas de miles, y ahora estamos hablando de miles de millones de pares de bases. Pero claro, para hacer eso se gastaba mucho tiempo, mucho dinero, mucha gente en laboratorios de excepción, de calidad, de excelencia, y ahora lo que se hace es, todo eso lo pueden hacer las máquinas. Porque claro, el hombre fabrica las máquinas, y este es, por ejemplo, el laboratorio de secuenciación del Instituto Sanger del Reino Unido, y en estas máquinas, aquí ya no hay ni personas, porque una vez que metes la muestra ya te puedes ir a casa, porque al final te darán la lectura total. Y para hacernos una idea de la magnitud de este laboratorio,
inglés, por ejemplo, el año 2018 resulta que secuenciaban 7.500 millones de bases al día. En ese laboratorio, en el año 2018, se leía en poco más de un cuarto de hora el equivalente a 30 genomas humanos. El genoma humano, como pone aquí, son 3.000 millones de pares de bases. El año 2018, en ese Instituto Sanger de secuenciación, pues resulta que leyeron el genoma completo de 338 especies, casi una especie al día. Imagínense el poder que tienen estos países, que tienen estos medios, porque quien dice aquí el Reino Unido, dice Estados Unidos o dice Alemania y tal. Entonces, cuando pensamos en nuestro entorno, si tenemos o no tenemos esta maquinaria, evidentemente, si no la tenemos, nunca podremos alcanzarles y estaremos siempre dependiendo de ellos. Y esto tiene que ver también, el otro día alguien me preguntó o hizo algún comentario sobre la complejidad de estas investigaciones, si se estaban haciendo cada vez más complejas. Bueno, en realidad todos los Big Data que hoy día están en boca de todos y que son el análisis de datos masivos, pues claro, esos datos masivos son los que proporcionan estas máquinas. Entonces, todo eso se mete en los algoritmos correspondientes y resulta que se sacan unas consecuencias que entre esto y la inteligencia artificial, realmente en pocos años nadie va a reconocer la situación actual con lo que ocurra dentro de pocos años. La última técnica que iba a comentar dentro de la tecnología de los ácidos nucleicos, de la nueva genética, era la amplificación. La amplificación del ADN decía que era partir de una simple molécula de ADN y tener muchas copias de esa molécula. Este es un caso muy curioso dentro de la genética y de los premios Nobel, porque el investigador, que es este que aparece aquí, Kary Mullis murió en agosto pasado, hace, por tanto, pocos meses. Kary Mullis era un freelance, es decir, que era un gran investigador, pero que iba por libre, era muy peculiar. Entre sus peculiaridades, pues estaba que no se creía el cambio climático, que iba en contra de todo el establishment científico, y curioso que él decía que la técnica que él propuso para obtener esas copias de ADN, esos millones de copias que están resumidos en este esquema, a partir de un ADN original, se pueden en cada ronda, que tarda unos 5 minutos, conseguir duplicar la muestra, se pasa por 1, 2, 4, 8 y en muy poco tiempo, pues entonces aparecen millones de copias. Entonces él lo que decía en su biografía, lo tiene escrito, que a él se le ocurrió esta técnica estando conduciendo por el desierto de Nevada, que la novia iba en el asiento de al lado y se había quedado dormida, y entonces a él se le ocurrió esta técnica. No sé, no sé qué pensaría para que se le ocurriera semejante técnica, pero eso lo ha escrito él de sí mismo. Bueno, estamos hablando de técnicas que han supuesto pasos importantes en la investigación genética y que han merecido el premio Nobel. Una técnica importante es la de los ratones knockout, o ratones fuera de combate. Es una técnica que lo que permite es modificar el ADN de un gen concreto en un organismo, por ejemplo en un ratón. Y si ese gen concreto resulta que es un gen que en humanos produce una cierta enfermedad, entonces resulta que se puede estudiar en un modelo de ratón el modelo de la enfermedad humana. Y entonces, de hecho, ya prácticamente todas las enfermedades genéticas humanas están ya
simuladas en ratones. Y la forma de la simulación es mediante esta técnica de knockout. La técnica de knockout tiene, digamos, dos componentes. Esos dos componentes fueron los que dieron el premio Nobel a estos tres investigadores. Por un lado, Capecchi y Smithis, y por otro lado, Martin Evans. Lo que Capecchi y Smithis hicieron fue conseguir lo que se llama la recombinación homóloga. Claro, yo creo que si nosotros nos pudiéramos meter en una célula y meternos en el núcleo y ver lo que está ocurriendo en ese núcleo, nos moriríamos del susto. Porque resulta que, por ejemplo, en el núcleo de una célula humana, pues por de pronto nos encontramos con dos juegos de 1 metro de ADN humano. Y todo eso está formando como un ovillo totalmente enrevesado en el núcleo. Y entonces, en ese ovillo enrevesado, lo que queremos es encontrar una secuencia concreta para cambiarla por otra secuencia concreta. Es lo que sería la recombinación homóloga. Yo tengo 2 moléculas de ADN y quiero cambiar esta de abajo por esta de arriba, pero para eso tienen que encontrarse. Bueno, pues cuando cuenta Capecchi, cuando le dieron el premio Nobel, entonces cuenta que cuando él presentó al organismo estatal norteamericano, a los NIH, para que le dieran fondos para la investigación, al decirle lo que quería hacer, le negaron el dinero, pues dijeron, eso es imposible. Es imposible que usted pueda encontrar en esa masa, esa sopa de fideos molecular gigantesca de ADN, un trocito concreto para cambiarlo por otro trocito completo. Y como no se lo creían que eso era posible hacerlo, no le dieron la subvención. Afortunadamente, Capecchi no cejó en su empeño y al final, de la manera que fuera, consiguió hacer su investigación y, naturalmente, supongo que cuando dio el premio Nobel, pues algún revisor del instituto que le negó la ayuda, pues a lo mejor no dormiría tranquilo aquella noche. Lo mismo le pasó a Evans cuando presentó también dinero para conseguir subvencionar su investigación y también se lo negaron porque aquello era muy complicado y como era muy complicado pensaban que no podía hacerlo. Afortunadamente él no cejó, lo consiguió y también pues algún otro referee, árbitro científico que le negó la subvención, pues también se iría a la cama con cierta preocupación de decir, casi por mí no consigue el premio Nobel esta persona. Bien, el caso es que lo que Capecchi y Smithis consiguieron fue cómo el ADN puede hacer la recombinación homóloga y Evans trabajaba con células troncales embrionarias y consiguieron cambiar el ADN, meterlo en células troncales embrionarias que se diferencian en células embrionarias y en el organismo adulto al final con el cambio genético que se había manejado. Entonces, lo que hicieron fue, por un lado, la recombinación homóloga Capecchi y Smithis y utilizarla en células troncales embrionarias que había descubierto y manejaba el doctor Evans. Bueno, estos son ratones knockout, donde, pues, según el sitio donde se produce la inserción del ADN, pues produce fenotipos distintos. Estos son ratones knockout que maneja aquí en España el doctor Luis Montoliu. Otra técnica que también ha revolucionado la investigación genética es la técnica de la proteína fluorescente verde, de Green Fluorescent Protein. Entonces aquí también se dio el premio Nobel a 3 investigadores, Shimomura, Chalfie y Sien. El que descubrió la proteína verde, fluorescente verde, fue el japonés Shimomura y casi 40 años después del descubrimiento de la proteína verde, los otros 2 la utilizaron para experiencias genéticas. Es decir, que digamos son 2 tipos de descubrimientos, uno de la proteína verde y otro de su utilización en genética. En definitiva, lo que sucedió fue que Shimomura encontró unas medusas que producían
una fluorescencia verde, la medusa Equora victoria, y bueno, pues él se dedicó a estudiar por qué esa proteína, digamos, florecía en el color verde. Lo estudió químicamente, la proteína, los aminoácidos que tenía, qué aminoácidos formaban, digamos, la fuente, digamos, luminosa, por entenderlo de alguna manera. Y, bueno, como digo, que 30 y tantos años después, casi 40, fue cuando, una vez que se había aislado la proteína, se había identificado el gen, se había aislado el gen, a los otros investigadores se les ocurrió, bueno, si nosotros utilizamos el gen que codifica para la proteína verde y lo unimos a otro gen que codifica para una determinada proteína que nunca se ve, donde aparezca la señal verde, allí está la proteína que buscamos. Es decir, esto es lo que se llaman genes chivatos, de tal manera que al producir esa fusión del gen de la proteína fluorescente verde con otro gen cualquiera, resulta que, por ejemplo, pues se puede detectar que en este conjunto de células del sistema nervioso, pues resulta que la que se ha expresado con la información genética que a nosotros nos interesa es la que aparece aquí teñida de verde. Con lo cual, esto ha permitido seguir la pista en cualquier parte del organismo, en cualquier momento de la vida del organismo, cuando se expresan determinados genes, porque si recuerdan lo que les decía el otro día de lo que era el gen que tenía una secuencia promotora, una secuencia operadora, lo que fue el premio Nobel de Jacob y Monod, resulta que un promotor de un gen determinado unido al gen de la proteína verde hace que la proteína verde florezca donde actúa el gen que nosotros no vemos. Entonces, Chalfie, uno de los galardonados, lo que hizo fue utilizar ese gen chivato para marcar dentro del gusano, el nematodo C. elegans, al que me refería antes, centros nerviosos, 6 centros nerviosos que tiene este organismo. Con lo cual, se puede seguir perfectamente la pista dentro del organismo en cuestión. Pero claro, si ese gen de la proteína verde se une a un promotor ubicuo y constitutivo, ubicuo quiere decir que se exprese en todas las células del organismo, y constitutivo quiere decir que siempre se exprese, entonces resulta que con esa proteína verde podemos convertir en fluorescentes verdes a cualquier organismo vivo. Y en este caso pues aparece este ratón, o aparece aquí los ratones verdes junto a ratones normales que no llevan el gen de la proteína verde, o gato o esta liebre. Y en definitiva cuando se aplica esta técnica, porque luego el otro galardonado con el premio, que fue Chien, lo que hizo fue aumentar la paleta de colores de la proteína, que en lugar de ser verde ya era de multitud de colores. Podía ser rojo, azul, amarillo, verde, etcétera. Y entonces, por ejemplo, se puede hacer este estudio de células del cerebro, donde distintas células llevan distintos colores porque se les ha metido un gen distinto que produce el fluorocromo. Entonces, esta técnica que se llama Brain-Bow, Rainbow es arcoiris, Brain el cerebro, pues bueno, cerebro arcoiris, lo mejor es fusionar las dos palabras y por eso se llama Brain-Bow. Entonces, con esta técnica, cuando preparaba esta conferencia me acordé de mi afición por los refranes. Tuve la ocasión en la universidad de presentar la lección inaugural de curso, en el curso 2003-2004, sobre dichos refranes y genética. ¿Y por qué me he acordado de eso al preparar esta conferencia? Porque entre los dichos o refranes que utilizaba en aquella conferencia, uno era de que se dice muchas veces, dígaselo con flores, como reclamo de una floristería, dígaselo con flores. Y se puede decir, dígaselo con genes,
porque claro, regalar un ramo de rosas azules, pues puede tener un atractivo que no es un simple ramo de rosas rojas. O ese otro dicho que se dice, es más raro que un perro verde, pues todo será que le metan el gen de la proteína con el promotor ubicuo y constitutivo. Con lo cual, en lugar de tener una liebre verde, pues tendríamos un perro verde. Otra técnica que también ha supuesto un cambio muy importante en la investigación genética es la técnica de los hibridomas dentro de lo que es la inmunogenética. Es decir, se trata de fabricar anticuerpos necesarios pues, para muy distintas aplicaciones biomédicas, pero normalmente el anticuerpo lo produce un determinado tipo de células sanguíneas, pero resulta que si solo tenemos una célula, pues solo tendremos los anticuerpos que produce esa única célula. Lo que se trata es de conseguir prácticamente células inmortales capaces de producir anticuerpos. Y para eso lo que se hace es obtener, la técnica se llama técnica del hibridoma, lo que se hace es fusionar las células que producen el anticuerpo con las células que producen cierto tipo de cáncer que son inmortales. Y entonces, de esa manera, se puede tener gran cantidad de anticuerpos en lo que se llama los anticuerpos monoclonales. Esto es lo que representa esta técnica. Esta técnica siempre se suele comentar porque el problema de las patentes en la investigación es un tema muy interesante, que Köhler y Milstein es de origen argentino, trabajaba en Inglaterra con Köhler, que era de origen alemán, no la patentaron. Si hubieran patentado su técnica de hibridomas, se habrían hecho ricos, ellos o los laboratorios para los que trabajaban. Pero por la razón que fuera, no la patentaron y es de los pocos grandes inventos que no se ha patentado en la historia de la ciencia genética. Bueno, aquí lo que se indica es que la célula que va a producir los anticuerpos, después de la inyección con el antígeno, se fusiona con una célula de tipo canceroso y esto produce, como digo, de forma continua los anticuerpos. Una última técnica que quiero mencionar es la técnica de fecundación in vitro. Esta técnica de investigación in vitro le valió el premio Nobel al doctor Robert Edwards. El premio Nobel se lo dieron el año 2010 y él murió 3 años después. Por lo menos disfrutó 3 años del premio Nobel. Entonces, cuando él fue el fisiólogo, él trabajaba con un médico, Steuto, un ginecólogo, que Steuto se murió antes y por tanto no pudo tener premio Nobel, porque los premios Nobel tienen que ser a personas vivas, salvo un caso excepcional y que hubo. Bueno, el caso es que esto fue cuando a Edwards le concedieron el premio Nobel y entonces aquí aparece en esta otra diapositiva con la primera niña probeta que vino al mundo y que fue gracias a su técnica de fecundación in vitro. Esta mujer, aquí aparece pues recién nacida, aquí aparece cuando le dio el premio Nobel a Edwards y aquí aparece con el hijo que ha tenido la niña, que tuvo la mujer y que ya lo tuvo sin necesidad de fecundación in vitro. Es decir, que no por ser hijo de fecundación in vitro, que hoy día hay multitud de gente, hijos de fecundación in vitro, que tenga que recurrir a la fecundación in vitro para tener su propia descendencia. Entonces, en el caso que nos ocupa, la importancia de esta técnica, como decía, Joe Brown nació el año 78, bastantes años más tarde, el año 84 fue cuando en el Instituto de Exeus de Barcelona nació la primera niña probeta española y, en fin, la importancia, esta técnica pues ha tenido también sus defensores, sus detractores, problemas éticos, problemas no éticos, pero hay una realidad. La realidad es que el 10%, la estadística, el 10% de las parejas
son infértiles. El ser infértil no quiere decir que se sea estéril. Ser infértil quiere decir que por cualquier razón esa pareja no tiene descendencia. Bueno, el 10% de las parejas son infértiles, que el 30-40% de los tratamientos de FIV, de fecundación in vitro, tienen éxito, lo cual supone que el 2-3% de los nacimientos son por técnicas de reproducción asistida, gracias a la investigación premiada de Edwards. Y que al día de hoy se estima que en el mundo hay 4 millones de personas que han nacido gracias a las técnicas de fecundación in vitro. Lo cual quiere decir que muchas veces las aplicaciones o las consecuencias que tienen cierto tipo de investigaciones realmente son fabulosas. Y ya con esto termino, simplemente recordando lo que es la fecundación in vitro. Se extraen óvulos, ovocitos de una mujer, hay un tratamiento adecuado, se fecundan en placas Petri en laboratorio, el 80% de los ovocitos que se fecundan producen embrión, se seleccionan los embriones, problemas éticos por tanto, esos embriones seleccionados se transfieren al útero de la mujer y así funciona la fecundación in vitro. Entonces, aquí aparece una técnica que se llama ICSI, de inseminación intracitoplásmica, de espermatozoides intracitoplásmica. Se está pinchando el ovocito femenino. Con esta micropipeta se está introduciendo el espermatozoide, se forma el cigoto con los 2 pronúcleos. Ese cigoto, estos son un embrión de 2 blastómeros, de 4, de 8, etcétera. Está la fase de blastocisto y esto, pues las consecuencias de esto, como tendremos ocasión de hablar también de ellos el cuarto día, es que si nosotros tenemos un embrión de 4 células, podemos separar una de las células, succionándola, el embrión sigue siendo viable y entonces esa célula se puede analizar en el laboratorio y si hacemos un tipo de análisis de tinción para ver si realmente ese embrión tiene algún tipo de anomalía cromosómica, pues aquí estaríamos viendo que por las razones que fuera, esa pareja pensaba que podía tener posibilidades de anomalías cromosómicas, de trisomías del cromosoma 18 o del cromosoma 21. Lo que se ve en esta prueba es que hay 2 cromosomas 18 que están en verde, por tanto por ahí no hay ningún problema, pero sin embargo hay esos 3 puntos rojos, significa que tiene 3 cromosomas 21, lo cual quiere decir que ese embrión llevaría el síndrome de Down. Entonces, todas estas consecuencias que aparecen como consecuencia de la fecundación in vitro. Y ya simplemente para terminar, recordarles que si tienen paciencia, el lunes que viene lo que trataremos serán distintas áreas específicas de investigación en genética en relación con los premios Nobel. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna... Sí. ¿Qué piensa?